Si recordamos, durante todo este mes, desde que comenzó con el asunto con la Semana Santa, estuvimos recordando el propósito de Cristo, ¿verdad? Cristo vino a esta tierra a morir. No como tú y como yo. Vinimos a esta tierra a conocer de Dios, a bendecir a nuestro Creador, a bendecir a aquellos que nos rodean, y morimos a causa del pecado, pero el sentido y el propósito de la creación del ser humano es para tener una relación saludable con Dios. En el caso de Jesús, desde su nacimiento, pudiéramos decir, desde antes de su nacimiento, porque como Dios ya existía antes de haber nacido como humano, pues desde antes de su nacimiento, Jesús ya tenía como propósito morir. Y morir de una forma violenta, de una forma cruel y para colmo siendo inocente. Tremendo, ¿verdad? Y estuvimos hablando de eso en la primera semana de este mes, y luego terminamos el segundo domingo celebrando su resurrección. ¿Recuerdan? No solamente la cruz está vacía, no solamente Jesús murió y fue enterrado, pero Él se levantó de entre los muertos. Por tanto, la cruz está vacía, la tumba también está vacía, porque nuestro Cristo vive. Amén. Estuvimos también hablando el domingo anterior acerca de cómo Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Y estuvimos estudiando algunas características del cuerpo glorificado de Cristo y cómo esa es una imagen o una sombra de lo que será también nuestro cuerpo glorificado, porque un día también tú y yo, aunque muramos, vamos a resucitar. Aleluya, bendito sea el Señor. Con su resurrección nos dio una esperanza de vida eterna que ni siquiera la muerte nos puede quitar. A Él sea toda la gloria. Y estuvimos hablando acerca de esta historia en la que Jesús primero se encuentra con sus discípulos esta segunda semana después de haber resucitado, y cómo también hubo un acontecimiento, una historia que le pasamos por arribita, y es que Pedro decidió ir a pescar. ¿Se acuerdan? Decidió ir a pescar, y para allá fueron todos los demás discípulos con él. Se pasaron toda la noche supuestamente pescando. ¿Y cuánto pescaron durante la noche? Nada, ¿verdad? Qué bueno que se acuerdan, ¿eh? Me siento orgulloso de ustedes. Aleluya. No pescaron nada durante toda la noche. Llegan ya acercándose a la orilla y se encuentran a este hombre que les dicen, le preguntan si tienen algo de que si pescaron algo. Ellos le dicen nada, solamente Picasso de mosquito. Y le dice este hombre, tiren la red a la derecha. Y agarraron la mayor pesca de su vida. Agarraron tantos peces que se les hacía difícil sostener la red y tuvieron que arrastrarla prácticamente hasta la orilla. Se dan cuenta que Jesús, para allá sale Pedro, casi medio semidesnudo. Sale Pedro nadando hasta la orilla, y allí en la orilla se encuentra con Jesús, que es este hombre, ¿verdad? Que no solamente les había ayudado a pescar en el último minuto de la vida, sino que también les había preparado un desayuno. Y esa historia es una historia hermosa, porque así como habla de nuestras torpezas en muchas ocasiones, de querer volver atrás a nuestra vida sin Jesús, a nuestra vida sin propósito en muchas ocasiones, también nos habla de la misericordia, del amor y la paciencia que tiene Dios contigo y conmigo, que nos espera con un desayuno. Tremendo, ¿verdad? Es hermoso esta historia. Y precisamente quiero darle continuación a esta historia, porque todo lo que hablemos en esta tarde va a ir a este título: solo sígueme. Porque fueron las palabras de Jesús en las cuales quiero que reflexionemos hoy con un poco más de profundidad. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 21, los versículos del 15 al 17, dice que cuando terminaron de desayunar, después de ese desayuno de pescado y pan que le tenía preparado Jesús, pobre de ellos que no tenían café, ¿verdad? Pero bueno, aunque sea pescado y pan,
Dice así que cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Recuerdan la historia, verdad? ¿Me amas más que esto? Y allá fue Pedrito, por supuesto, rapidito, ¿eh? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Quizás miró para algún otro lugar y volvió a mirarlo a los ojos y le dijo nuevamente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le dice Jesús. Y por tercera vez le dice Jesús a Pedro: Pedro, hijo, o Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado: ¿me quieres? Y entonces le dijo: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Ahora, solo por un asunto de contexto, ustedes saben, Jesús, ya estuvimos estudiando de que Jesús es el buen pastor. ¿Y quiénes son las ovejas de Jesús? ¿Ovejitas de esas llenas de lana que caminan en 4 patitas? No, ¿verdad? Las ovejas de Jesús es su pueblo. Somos tú y yo, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús le estaba preguntando a Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Y eso nos conecta con una historia que había pasado alrededor de un poco más de una semana antes de este suceso, en el que terminaron la última cena antes de Cristo ser crucificado, ¿verdad? Y después, al final de esa cena, en la cual estaban viendo a ver quién iba a negar a Jesús, ahí se levantó Pedro con todo el orgullo y la arrogancia del mundo y le dijo: Señor, todos estos te negarán, pero yo no te voy a negar, aunque me cueste la vida. Y qué lindo que tú y yo tengamos ese nivel de deseo y de convicción. Señor, yo no te voy a negar, pase lo que pase. ¿Qué es lo que pasó? Unas horas más tarde vinieron a llevarse preso a Jesús. Y cuando estaban en ese lugar donde lo habían llevado, parece que había un área pública donde allí iban la gente a calentarse, quizás a buscar algo de comer, a saber por qué. Pero Pedro entra detrás de Jesús. Y allí en ese lugar, ¿cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. 3 veces niega Pedro a Jesús. Y por supuesto, ¿cómo creen que él se puede haber sentido después de haber negado a Jesús? Devastado. Se sintió que traicionó a su maestro, al hombre que más amaba en su vida, porque era su mejor amigo, porque era su rey, era su Mesías. ¿Cómo es posible? Si acabo de decir hace un par de horas que no lo iba a negar, pase lo que pase. Me acaban de preguntar unos cabezones aquí que si yo formaba parte de su equipo y les digo que no, lo negué 3 veces. 3 veces lo negó Pedro. Algunos de nosotros quizás hayamos negado a Jesús más de 3 veces. El asunto es que allí, mientras estaban todos sentados alrededor de aquel fuego donde Jesús les había preparado desayuno, ya se habían dado cuenta de que habían fracasado cuando se fueron a tomar sus planes por su cuenta y se fueron a pescar, no pescaron nada. Cuando único pudieron pescar algo es cuando regresaron a la orilla y se dejaron guiar por Jesús. Y pudieron comer algo ese día porque Jesús se lo tenía preparado. Pues por supuesto, la conexión Jesús la estaba haciendo. Pedro estaba abochornado. Pedro estaba frustrado consigo mismo. Pedro estaba, por supuesto, dolido a causa de lo terrible que había hecho. Y aunque quizás nadie más lo sabía, él lo sabía y lo llevaba por dentro. Aquí encontramos a Jesús diciéndole, por cada vez que Pedro le negó, me amas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor.
Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Por cada asunto en nuestra vida que no salió bien, por cada asunto en nuestra vida con el cual le fallamos a Dios, defraudamos nuestro llamado, nos apartamos del camino, pecamos, le fallamos a Dios. Por cada uno de esos asuntos necesitamos sanidad y Jesús está dispuesto a sanarnos. ¿Habremos sido heridos en nuestra vida? Probablemente sí. ¿Habremos sido heridos incluso por nuestro pastor? Dios quiera que no, pero probablemente sí. ¿Habremos sido heridos por gente que son cristianos? Probablemente sí. Quizás tú y yo somos los que necesitamos en esta tarde escuchar un ¿me amas? De parte del Señor. Me amas, María, me amas, Juan, me amas, Pedro, me amas. Me amas. Me amas lo suficiente como para levantarte de todas esas historias y apartarte de toda esa frustración del pasado. Me amas lo suficiente como para comenzar a mirar hacia el llamado y el propósito que estoy haciendo para ti. Me amas lo suficiente como para perdonar a quien te ha herido. Me amas lo suficiente como para levantarte de ese fracaso, de ese pecado que te ha mantenido hundido en el fango por tanto tiempo. Me amas lo suficiente como para ser humilde y pedir perdón, no solo a Dios por tu pecado, sino por las personas a las personas que has herido. Me amas lo suficiente para salir de tu zona de confort y comenzar a seguir las pisadas que Jesús te está llamando a seguir. ¿Me amas? ¿Cómo respondió Pedro? Sí. A cada una de esas veces, sí. Y la tercera fue hasta con un poco de dolor. Porque ¿sabes qué? Es importante que en nuestras vidas, cuando el pecado nos toca, cuando caemos, cuando nos tiramos al fango, cuando tú y yo hacemos lo que no debemos, es importante que nos duela. Y Pedro estaba dolido, Pedro estaba frustrado, Pedro tenía un montón de cargas en su corazón que necesitaban ser sanadas y limpiadas para poder realmente seguir el llamado que Jesús tenía para él. ¿Cuál era el llamado? Apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, atiende al resto, liderea este proceso mientras tengas vida. Comienza a seguir aquello para lo cual Dios te ha creado. ¿Me amas? Sí, Señor. Ese día hubo sanidad en el corazón de Pedro. Y uno se podrá preguntar, y bueno, ¿qué hay con toda esta historia? ¿Qué tan importante es este asunto de amar a Jesús? Pudiera preguntarse a alguien. La verdad es que si no amamos a Jesús, no vamos a poder seguirle de verdad. Porque a veces pensamos, seguir a Jesús es venir a la iglesia, aplaudir en algunas canciones, un saltico por aquí, otro por allá, cerramos nuestros ojitos para orar. Pensamos que seguir a Jesús es venir a la iglesia los domingos, o conectarnos en la mañana, o para la oración, o en la noche del martes para el estudio bíblico. Seguir a Jesús es llevar a cabo el propósito con el cual Él nos llama. Seguir a Jesús es verdaderamente imitarlo a Él. Seguir a Jesús es querer agradarle en todo. Y sí, venir a la iglesia forma parte del seguir a Jesús, pero no es la esencia, y mucha gente se conforma con eso. Vienen a la iglesia el domingo, pero el resto de la semana lo viven sin ni siquiera acordarse de Jesús, para nada. Y es triste cuando limitamos nuestro seguir a Jesús solamente con una u otra cosa, y no lo vemos como algo íntegro que habla de propósito y habla de llamado. Tú tienes un propósito en Cristo. Tú tienes un llamado en Cristo. Tú tienes dones, tú tienes talentos, tú tienes tiempo en tu vida, tú tienes recursos, tú tienes cosas que Dios ha puesto en tus manos.
no son solamente para que tú las tengas así como que las voy a usar para lo que yo quiera. Hay propósito en ello. Úsalas para la gloria de Dios. Úsalas para la gloria de Dios. Busca maneras en las cuales tú puedas dejarte usar por el Señor. Porque ¿sabes qué? Solamente cuando cumplimos su llamado y su propósito, somos verdaderamente completos y podemos verdaderamente ser felices. No es hasta que tú y yo entendemos hacia dónde el Señor nos guía y comenzamos a seguirle que podemos realmente sentir que nuestra vida tiene sentido y comenzamos a vivir una vida feliz. Tener dinero no te hace feliz. Lo camuflajea bastante bien. Y por eso es que tanta gente quiere tener dinero. Porque aparenta una felicidad muy grande. Y es verdad que da placeres y satisfacciones en la vida. Pero así mismo como produce cosas bonitas y agradables, así mismo te hunde en el pecado y te aparta de Cristo. Entonces, tenemos que aprender a identificar, Señor, no solamente tú quieres sanarme, no solamente tú quieres que mi amor por ti me ayude a dejar atrás el pasado, a perdonar lo que tenga que perdonar, a arrepentirme de lo que tenga que arrepentirme, sino que juntamente con eso me das sentido de vida, propósito y llamado. A Pedro fue: apacienta mis ovejas. Para ti, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que tú has sentido que quieres hacer para Dios? ¿Qué cosa tú has visto aquí en la iglesia en la cual tú podrías colaborar, pero como que hay que pedírtelo o hay que obligarte a hacerlo? ¿Qué cosa tú ves que hay una necesidad en el pueblo de Dios y tú sientes que puedes colaborar en ello, pero que todavía no te decides? Hay llamado de parte de Dios para ti. En algo Dios te está inquietando. En algo Dios te está inquietando. Pero todavía no sale. Todavía no se sana. Todavía no te atreves. Y el Señor está diciendo: ¿me amas? ¿Me amas lo suficiente como para levantarte y poner manos a la obra? ¿Me amas lo suficiente como para hacer aquello que he puesto en tu corazón? Y que ya llevas tiempo pensando que sí, pero que todavía nada de decisión. ¿Me amas? Sí, le dijo Pedro. Y aquí viene lo importante de por qué es necesario amar a Jesús para poder seguirle. Sigue diciendo esta historia bíblica en el versículo 18 de Juan 21, del 18 al 22. De veras, esto es Jesús hablándole a Pedro. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de eso le añadió: sígueme. Vamos a volver aquí un momento porque es importante. Pero dice que al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, el mismo que en la cena le había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti que sígueme, no más. Jesús como que fue medio durito ahí, ¿verdad? Pero miren lo interesante, versículo 19. Esto de que cuando eras joven, tú te vestías tú mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, vas a extender tus brazos y te va a vestir otro y te va a llevar a donde tú no quieras ir. No estaba hablando acerca de los problemas de la vejez, de que ya las personas no tienen esa misma fuerza para hacer cosas que quisieran hacer. Estaba diciéndole Jesús que aunque él estaba siendo llamado con propósito, que aunque iba a caminar con Cristo en su vida,
vida no iba a ser un propósito fácil, no iba a ser un llamado fácil, iba a ser algo difícil, incluso doloroso, que terminaría con su muerte, con una ejecución que nadie deseaba, ni para sus peores enemigos, la crucifixión. Pedro terminó siendo crucificado. Y dice la historia que Pedro dijo que no era digno de morir como había muerto su maestro, y pidió que le viraran la cruz, de manera que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Se cumplió. Y esto nos da a entender algo. Jesús estaba sanando a Pedro. Jesús estaba confirmando el amor de Pedro cuando le preguntó 3 veces: ¿me amas? Pedro quedó sano, Pedro quedó listo, y Jesús le dijo con claridad: el llamado que quiero para ti no es un llamado divertido, no es un llamado necesariamente fácil, va a ser un llamado que implica dolor y una muerte que nadie desea. Como quisiéramos morir. Si usted me pregunta a mí, yo quiero morir cuando tenga 50 años de haber estado sano como un caballo y que pueda yo incluso morir mientras duermo. Así quisiera. Bueno, algunos dicen sano como un toro, ¿verdad? Así sano que no me duela ni un pelo. Así es como yo quisiera morir a los 150 años, sin que tenga ningún problema físico, tenga una vida bonita, lleno de nietos, bisnietos y tataranietos, y todos ellos que vengan los domingos y se vayan el domingo por la noche, y yo que esté con mi esposa contento de la vida, y un día me acosté bien tranquilito y cuando abrí los ojos ya estaba en la presencia de Dios. Si usted me pregunta, así es como yo quiero morir, saludable y sin enterarme de que me morí. Así. Probablemente no va a ser así mi muerte. ¿Y sabe qué? Está bien. Porque mi muerte va a estar asociada con el llamado de Dios para mi vida. Mi muerte, mi vida, mi satisfacción, mi dinero, mi esto y mi aquello van a estar asociados, porque mi deseo es seguir a Jesús. A veces pensamos, bueno, ya ahora que conozco a Cristo, ¿qué es lo que quiero? Bueno, quiero ser saludable, quiero tener el trabajo que me gusta, quiero tener el dinero, todo el dinero que me haga falta y más todavía para poder dejarle tremenda herencia a mis nietos, todo el mundo por ahí para allá, y quiero tener una vida cómoda. Sin embargo, cuando vemos la vida de aquellos que Jesús llamó y que decidieron seguirle, no es así tan fácil. Por supuesto, si estamos enfermos, debemos orar por esa enfermedad, que el Señor la sane, pero debemos también confiar que el Señor no solamente tiene poder, sino que también tiene propósito. Por supuesto que si no tenemos trabajo, debemos orar para que Dios abra puertas, porque traer sustento a la familia es importante. Aquí no estamos evadiendo nuestra responsabilidad. Aquí estamos asumiendo el llamado de Dios para seguirle de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su propósito con nosotros. Jesús le dijo a Pedro lo más probable lo que él no quería saber. Le dijo que iba a morir así. Por seguirlo a él, Pedro, te vas a ganar una muerte, una vida difícil y una muerte dolorosa. Eso nadie, Señor, no me lo diga. Deja que yo me entere solo, ¿verdad? No me lo digas, ¿verdad? Pero a Pedro se lo dijo. ¿Y sabes qué? Después de haber sido sanado por el Señor, por supuesto que Pedro cometió otros errores a lo largo de su vida. Y se levantó de cada uno de ellos, porque amaba al Señor, porque sabía hacia dónde el Señor lo llamaba, y porque sabía que la vida en esta tierra es un pestañazo comparado con toda la gloria y la bendición de la vida eterna que el Señor promete para sus hijos. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo a Pedro: si me quieres seguir, primero tienes que amarme.
Amarme lo suficiente como para querer dejar atrás el pasado, no dejarte controlar por las heridas, ni los problemas del pasado, ni incluso tus fracasos del pasado. Y que comiences a enfocarte en aquel llamado, en aquel propósito que tengo para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque en ese propósito vas a tener muchas victorias, vas a tener muchas bendiciones y vas a tener que enfrentar muchos problemas también. Para seguir a Jesús hay que amarle. Para seguir a Jesús hay que estar comprometido con Él y dependiendo de sus fuerzas. Cuando Pedro dijo en aquella última cena con Jesús, de nada, para nada te voy a negar. Yo jamás te voy a traicionar. No, todos estos podrán fallarte, pero yo, como que lo dice Pedro, yo no te voy a fallar. Allí, unas horas más tarde, ahí andaba Pedro regándolo, ¿verdad? Porque cuando tú y yo queremos seguir a Jesús en nuestros parámetros, en nuestros principios, en nuestras ideas, en nuestras convicciones personales, en nuestras propias fuerzas, ¿qué va a pasar? Lo mismo que le pasó a Pedro. Terminamos logrando muchas cosas, pero también terminamos tirando por la borda muchas otras importantes. El llamado del Señor para nosotros hoy es a seguirle. Espero que eso haya quedado claro. Pero el seguir a Jesús implica dolor también. El seguir a Jesús implica ofensas. El seguir a Jesús implica en muchas ocasiones el ser heridos, el recibir daños, el quizás no tener todo lo que uno quisiera tener en algún momento de nuestra vida. El seguir a Jesús no nos pone en las situaciones más fáciles. Sencillamente nos da propósito en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? El galardón para aquellos que siguen a Jesús es un galardón eterno. Pero tenemos que aprender a caminar por fe. Las personas normalmente primero quieren ver para luego creer. Dios dice, eso no es así como funciona conmigo. Quiero que sepas que tu vida va a ser difícil. Quiero que sepas que mi llamado va a ser un llamado que va a demandar mucha integridad y mucha fuerza de parte tuya. Y que cuando llegues al otro lado de la vida, será que vas a recibir la recompensa. Hasta entonces nos toca caminar por fe. Hasta entonces nos toca a nosotros confiar en el Señor. Por el resto de nuestra vida, el Señor va a seguir a nuestro lado. ¿Vamos a estar nosotros siguiendo sus pisadas? ¿O vamos a estar nosotros caminando nuestro propio camino? El Señor hoy nos dice, sígueme. Ay, no, pero Señor, mira, si esta otra persona tiene más gente en su iglesia, este otro pastor es más exitoso, este otro pastor tiene un canal de televisión. Jesús me dice, sígueme. No te andes comparando. Ay, pero mira, Señor, si esta persona de la otra iglesia tiene un carro del año, o mira, este otro hermanito es supervisor y yo tengo que estar acá abajo de peón. Ah, pero es que mira, este otro está sano y yo estoy enfermo. El Señor nos mira de frente y nos dice, sígueme. En tus condiciones, sígueme. Porque no hay de otra. ¿Sabe qué? Muchos terminan apartándose de Cristo porque quieren lo que tienen otros. Se amargan. El Señor hoy nos dice, yo no quiero que tú anheles lo que tienen otros. Anhela lo que yo tengo para ti, porque eso va a dar frutos para vida eterna. Eso va a dar fruto permanente en tu vida. El dolor afirma tu corazón en la fe. ¿Y sabes qué? Desarrolla integridad en ti. Te quita la ñoñería y la delicadeza innecesaria. Te hace una persona con una piel fuerte para enfrentar los embates de la vida y mantener un corazón suave para no perder la compasión, el amor y lo que se necesita para seguir haciendo la voluntad de Dios. Lo amamos lo suficiente como para seguirlo
a pesar de todo. Ese es el llamado del Señor para nosotros hoy. Vamos a ponernos de pie si usted desea rendir su vida a Cristo en esta hora. Y vamos a decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy con mis fracasos del pasado. Aquí estoy, Señor, con las consecuencias de mis malas acciones. Aquí estoy, Señor, con mis malos recuerdos de cosas que no debía haber hecho. Aquí estoy, Señor, con todas esas marcas en mi corazón y en mi mente de quien, Señor, me abusó, de quien se aprovechó, de quien me estafó. Señor, aquí estoy y necesito que tú me sanes. Necesito que tú me restaures, como restauraste a Pedro de su traición. Así necesito que tú me restaures, que quites de mi corazón el orgullo que me aleja de ti, que quites de mi corazón la falta de perdón que no me permite, Señor, perdonar a esa persona que se aprovechó en un momento de vulnerabilidad. Señor, aquí estoy para que tú me quites esa arrogancia que tantas veces, Señor, me hace sentir superiores a los demás. Dame un corazón humilde, Señor. Dame un corazón sano de las heridas del pasado. Dame un corazón restaurado por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque yo quiero seguirte, Señor. Y quiero seguirte en condiciones reales, no en las condiciones ficticias que yo mismo me quiero inventar. Señor, quiero seguirte, sea que yo tenga o no tenga, Señor. Quiero seguirte a pesar de que la gente, Señor, pueda verme y pueda ser, Señor, inspirado por mí. O quiero seguirte, Señor, aun si me tienes detrás del telón y que nadie se entera de lo que yo hago, pero que tu reino avanza por lo que yo hago en mis rodillas, en ese lugar secreto, orando, clamando y bendiciendo tu pueblo. Quiero seguirte, Señor, aunque me des o aunque no me des, aunque me sanes o aunque no me sanes. Yo quiero seguirte, Señor, a pesar de todo. Quita de mí toda debilidad, Señor. Toda debilidad ante el pecado, toda debilidad y carnalidad de mi corazón. Ayúdame, Señor, a ser como aquellos valientes que incluso a riesgo de perder su vida no te niegan. Como aquel Pedro, Señor, como el Jacobo, como el Tomás, como aquellos discípulos, como aquel Pablo. Señor, también como aquellos que cada día, Señor, asesinan por ser hijos tuyos. Porque les dicen: si no niegas a Cristo, te cortamos la cabeza. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que si un día tenemos que enfrentar hambre, necesidad, peligro de espada, peligro, Señor, de ser ejecutados y perder nuestra propia vida, perder nuestra familia, Señor, que nunca demos lugar ni al odio, que nunca, Señor, te neguemos, porque necesitamos la fuerza que solamente tu Espíritu Santo nos puede dar. Solamente tú, Señor, puedes darnos ese nivel de fortaleza y seguridad en ti. Pero ayúdanos también, Señor, que nuestro corazón no se endurezca a causa de los tropiezos y del dolor. Que nuestro corazón, Señor, se mantenga sensible a tu voluntad. Que nuestros oídos se mantengan afinados para escuchar tu voz. Que nuestro corazón se mantenga compasivo para ayudar, Señor, al necesitado. Y hacer lo que podamos, Señor, lo que nos den la fuerza, Señor, para que podamos también predicarle a aquellos que no te conocen. Levántanos, Señor, como levantaste a Pedro, que después de haberte negado, después de no haber pescado nada, después de no ver frutos eternos en su vida, tú le llevaste en un camino que, aunque difícil, hoy estamos aquí. Gracias, Señor, a ese hombre
que decidió someterse a ti para servirte. Ayúdanos, Señor, a que hagamos algo para que tu reino avance, a que hagamos algo, Señor, que engrandezca tu nombre, sin importar lo que nos cueste. Que podamos ser buenos discípulos, buenos hijos, buenos seguidores de aquel que dio su vida por nosotros. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Y la iglesia dice, amén. Amén. Iglesia, ¿amas a Jesús? Iglesia,